Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta conferencia, esta jornada, que pone punto final, bueno, a todo el trabajo que ha realizado la Federación de Asociaciones Vecinales al Sahara y el Fórum Feminista. Simplemente vamos a introducir muy brevemente María José Moruno y yo, como representantes de nuestras respectivas colectivos, este acto. Yo simplemente quería decir, casi me había preparado un discurso, pero yo creo que lo fundamental hoy en día, es que uno de los objetivos fundamentales de la Federación es buscar siempre el beneficio de los vecinos y de las vecinas, de los ciudadanos y de la ciudadanía en general. Con este trabajo es lo que se ha pretendido. Es indiscutible que el problema de la pornografía social en las redes y en el mundo actual es fatídico para nuestra juventud y bueno, para todos, ¿no? Quisiera resaltar el trabajo común que se ha realizado con Fórum. Ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo laborioso, pero que hoy en día, viendo los resultados, el aforo que existe hoy, pues nos damos totalmente por satisfechos. Ha sido un trabajo, ya digo, continuo durante bastantes meses y, bueno, quien la sigue, la persigue, como se dice, ¿no? Como se suele decir. Y vamos a seguir persiguiéndola, porque creemos que aquí este es no un punto final, sino un punto de inicio, porque además el problema, bueno, tenemos que luchar contra este problema. Yo quisiera simplemente agradeceros a todas y a todas vuestra presencia, un sábado por la tarde, ya que estemos aquí todas y todos, es un hecho fantástico. Demuestra pues, que nos interesa verdaderamente el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, y simplemente daros las gracias por vuestra asistencia. Y sin más, paso la palabra a María José. Hola, buenas tardes. Represento a nuestra presidenta, que es Bea, que es una generación muy esperanzadora, que entra al feminismo, que entra a defender las políticas de igualdad. Y yo soy miembro de la Junta Directiva. Quiero decir que es muy importante, y a mí me parece una cosa importante en la ciudad, que la Federación de Asociaciones de Vecinos, que aquí en esta ciudad se conoce su cometido y tal, y una asociación netamente feminista, se han puesto de acuerdo en un objetivo común, y es desvelar un tema como el de la pornografía, que supuestamente, todavía se dice, esto es un tema moral, esto es un tema de una trascendencia política y importancia tremenda, y que está en la cosa de destruir valores de igualdad. Creo yo que después de oír a Rosa se comprenderá esto. Por lo tanto, creo que el tema merece todos los esfuerzos y merece que se siga trabajando en común todo aquello que se puede trabajar en común. Y ya no se dirá tanto que no queremos trabajar las feministas con los hombres, ¿verdad? ni los hombres con las feministas. Cuando hay un tajo común y un beneficio para la sociedad y un trabajo que repercute en la mejora del bien común, allí te encuentras con quien haya que encontrarse, siempre respetando los derechos que conducen a la igualdad de todos. Muchísimas gracias por la asistencia, porque hoy Córdoba parece una feria. Y quiere decir que nosotros estamos en la mejor feria que podíamos estar. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que habéis tenido a bien a echar la tarde aquí, escuchar a Rosa Cobo. No sé si todas y todos la conocéis, la habéis escuchado en otras ocasiones. Para quien no, pues espero que la disfrutéis tanto como las primeras veces que la hemos escuchado, todas las que sí la conocíamos de antes. Yo la primera vez que escuché a Rosa fue en 2017, así en persona, en Pozo Blanco. Yo en ese momento vivía allí. Ella fue a la Escuela Feminista de las Compañeras de Ventana Abierta y hizo una ponencia muy interesante. Tanto fue así que yo salí de allí. Para mí aquello fue una de esas cosas que escuchas y te hace
un clic la cabeza, ¿no? Fue para mí bastante clave. Ese año fue también Ana de Miguel, fueron compañeras Millares, también fueron compañeras bastante potentes, y pues a mí Rosa me gustó mucho su capacidad pedagógica, ¿no? Pasamos una tarde entera y se pasó volando. Y bueno, sin dilatarme mucho más, voy a leer muy por encima el currículum de Rosa porque es súper extenso, pero simplemente pues los hitos más importantes para que sepáis quién es. Rosa Cobo es doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Su tesis doctoral sobre democracia y patriarcado de Gussó fue dirigida por Celia Amorós, que todas conocemos, casi todas conocemos. Ella a día de hoy es profesora titular de Sociología de la Universidad de A Coruña. Es presidenta de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía. Rosa Cobo dirige la 8ª edición del curso de Historia de la Teoría Feminista en la Universidad de A Coruña. Es directora de Atlántica, revista internacional de estudios feministas de la Universidad de A Coruña. Y su última publicación es el libro que esta tarde nos trae aquí, con el que vamos a estar, acerca del que vamos a estar hablando, que es Pornografía, el placer del poder, que lo tenéis ahí para que lo podáis ver, ¿vale? Y bueno, tiene otras publicaciones como, por ejemplo, La prostitución en el corazón del capitalismo, que es el anterior a este, también muy, muy interesante, y que de hecho pues ella suele comentar que aquel libro, aquella investigación es la que le hace entrar en el mundo de la investigación un poco acerca de la pornografía, ¿no? De los premios, de los muchos premios que tiene ella, por no extendernos mucho, me gustaría poner en valor pues, el premio Carmen de Burgos, que se le dio otorgado por la Universidad de Málaga por uno de sus artículos publicados en 1997. Otro de los premios que tiene también es el premio Comadre de Oro por la tertulia feminista de Les Comadres de Asturias. Y bueno, uno de los últimos que ha tenido en 2020 se le otorgó por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género el reconocimiento al pensamiento feminista, y el 21 de noviembre del 2021 ha recibido el premio Seneca Falls otorgado por el Ayuntamiento de Siribella, que ha sido lo más reciente, ¿no? Y sin más, pues agradecerle la presencia a Rosa, que está de buen agrado esta tarde aquí entre nosotros y nosotras, y bueno, vamos a escucharla, que hemos venido a eso. Muchas gracias, Rosa. Bueno, buenas tardes a todas y buenas tardes a todos. Decía que en primer lugar, no podría ser de otra manera, quiero agradecer a Ángela su presentación tan cariñosa. Quiero agradecer al Fórum de Política Feminista que haya organizado esto. Y también, por supuesto, quiero agradecer a la Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara y a su presidente, Antonio Toledano, pues por haber organizado algo que además a mí me gusta muchísimo, porque lo que ocurre cuando se hacen investigaciones feministas es que tenemos unos auditorios que ya están realmente están dirigidos, por decirlo así. Y lo más interesante es entrar siempre con otros sectores de población que no son estrictamente feministas o que no tienen el nombre de feministas. Eso es para mí es una enorme alegría, porque significa que establecemos, ensanchamos las posibilidades del diálogo con quienes no han tenido o no se han socializado con los códigos teóricos y políticos feministas. Bueno, agradecer a mi queridísima y admirada amiga María José Moruno, que sé que está detrás de todas estas cosas y que de una manera o de otra siempre está detrás cuando yo vengo aquí, a Córdoba, y por supuesto todo el cariño y el agradecimiento a Carmen Olmos, que se ha dejado la piel organizando también todo esto. Muchísimas gracias a quienes habéis venido. Pues es de valorar, la verdad es que una tarde de sábado, con el buen tiempo que hace, pues meterse así en a oír, ¿no? Y a debatir sobre pornografía, pues, en fin, dice mucho. Bueno, la primera cosa que quisiera decir es que la pornografía, el imaginario pornográfico, impregna toda la cultura contemporánea. Es imposible pensar en el cine, es imposible pensar en las series de televisión, es imposible ver el teatro,
Es imposible, por supuesto, la publicidad, también la moda, también el calzado, en fin, es imposible no entender que todas esas industrias están enormemente influenciadas por el imaginario pornográfico. Yo lo que voy a sostener, lo que quiero argumentar hoy, es que la pornografía es mucho más de lo que parece. Tiene unas implicaciones, tiene unos efectos, tiene una agenda oculta, tiene un subtexto que tiene mucha mayor entidad que aquella otra que pudiésemos pensar que tiene que ver solamente con un conjunto de vídeos pornográficos en los cuales se malsocializan nuestros chavales y funciona, en este sentido, la pornografía como si fuese pues la única vía de educación sexual que reciben nuestros y nuestras adolescentes. Y yo lo que quiero decir es que la pornografía sí es eso, pero la pornografía es mucho más. Para empezar, también decir que la pornografía es un fenómeno social global. No hay sociedades en las que existan ordenadores, en las que existan móviles, en las que no haya un acceso libre para la pornografía. Y, como muy bien sabemos, se está cortando la edad en la que nuestros niños y nuestras niñas, pero más nuestros niños, tienen un teléfono móvil. Las investigaciones últimas que se han hecho hablan de que a partir de los 8 años ya hay unos cuantos niños, un grupo, un sector de chavales que tienen esta edad que consumen pornografía. No saben lo que están consumiendo, pero desde luego lo que sí sabemos es que en esta última época, desde que a partir del 2008 aparecen los teléfonos inteligentes, que es cuando Lluís Ballester dice que aparece lo que él denomina la nueva pornografía, lo que sabemos es que la primera gran experiencia sexual que tienen muchos chavales la obtienen a través de la pornografía. Y después siguen consumiendo pornografía y siguen consumiendo cada vez más pornografía para poder reeditar esa experiencia que les ha superado, que no podían imaginar que fuesen a tener. Bueno, por lo tanto, nos vamos a quedar con la idea, desde luego, de que es un fenómeno social global y que allá donde hay teléfonos móviles, allí existe la pornografía. La pornografía está estandarizada y sus prácticas sexuales, cuanto que se hace un vídeo, pongamos que lo produce Estados Unidos y lo están rodando en Tailandia y aparece una nueva práctica sexual, por llamarla de esta manera, que siempre es una práctica violenta, esa práctica inmediatamente se estandariza y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros alumnos, también alumnas, inmediatamente tratan de reproducir esa práctica porque la van a entender y la van a vivir como una fuente inagotable de placer. Dice Susan Sontag, que es una intelectual norteamericana que murió creo que en el año 2004, creo recordar, tiene un estudio que a mí me parece que es magnífico sobre la pornografía, un análisis muy lúcido, y ella dice que la pornografía es la enfermedad de toda cultura. Y yo voy a partir, por supuesto, de esta idea. La idea de que la pornografía es una enfermedad. Para decirlo de otra manera, la pornografía es una patología. Y es una patología tan clara y tan evidente, es la patología, que la pornografía es una patología que muchas consultas están recibiendo, sobre todo a varones, que tienen problemas de disociación, que tienen grandes experiencias sexuales consumiendo pornografía y, por supuesto, en la prostitución después, pero que, sin embargo, cuando regresan a sus hogares no pueden mantener unas buenas relaciones sexuales con sus compañeras, con sus esposas. Por lo tanto, sí, es una patología desde muchos puntos de vista. Todo aquello que es erotizar la violencia contra alguien, en este caso contra las mujeres, todos aquellos fenómenos sociales que están envueltos en violencia y que se alimentan en violencia tienen que ser entendidos como patologías sociales. Y la pornografía lo es, y además lo es en un alto
en un alto grado. No voy a hablar, no porque no tenga ganas, es porque el tiempo es limitado, pero no voy a hablar, pero no quiero dejar de decir que hay un vínculo de necesidad entre pornografía y prostitución. Marta Elisa de León, una mujer que no es un nombre auténtico, es un nombre supuesto, que estuvo en Barcelona, en la zona de Barcelona, en prostitución durante 10 años, creo recordar, escribió un libro maravilloso, se llama Las Ocultas. Yo recuerdo haberlo leído un invierno en mi casa y recuerdo, después de haber terminado de leer, recuerdo haber pensado que ya nunca más volvería a ser la misma, porque a mí ese libro me cambió de verdad y me hizo comprender cosas que yo las veía un poco, de una forma un poco intuitiva, pero que con ese libro terminé de verlo. Una de las cosas que ella dice, y lo dice así, la cito: ¿cuánto daño ha hecho la pornografía? ¿Y cuánto daño ha hecho la pornografía a quién? A las mujeres que están en prostitución. ¿Por qué? Porque los hombres que acuden a la prostitución lo hacen después de consumir muchas horas de pornografía. Tenemos que saber que el 90% de los chavales que tienen 13 y 14 años consumen pornografía. Y quien consume pornografía y lo hace en su móvil, inmediatamente está recibiendo mensajes en su propio móvil diciendo dónde tienen chicas brasileñas, chicas de tales características cerca de tu casa. Es decir, es un estímulo, ¿no?, para que acudan. En todo caso, aunque no recibiesen esto, la pornografía y la prostitución son las dos caras de la misma moneda, constituyen un mismo universo de sentido, y ese universo de sentido es que los varones experimentan placer, luego ya diré que no es tanto placer, ejerciendo formas variadas de violencia contra las mujeres. Lo que pasa es que quienes consumen pornografía lo que suelen decir es que no sienten una culpabilidad explícita porque sus manos no han ejercido violencia contra una mujer en concreto, como sí ocurre en la prostitución. Bueno, yo, si queréis saber más cosas sobre pornografía, Gabriel Núñez, que está aquí en este salón, ha escrito cosas que fueron de las primeras cosas que yo leí y donde aparece con ese lenguaje, que es el lenguaje que diría Simone de Beauvoir, el lenguaje de la experiencia vivida, explica muy bien cuáles son los efectos y cuál es la brutalidad. Y yo prefiero hablar de la criminalidad que entraña tanto la pornografía como la prostitución. Decir que la pornografía es una auténtica celebración de violencia sexual contra las mujeres, en cualquier tipo. Voy a hacer un inciso para contaros una cosa que me ocurrió el otro día. Yo he visto mucha pornografía, mucha pornografía. Me parece a mí que es mucha, quizá no sea, yo creo que ha sido la suficiente para poder entender, pero el otro día salía un tipo de estos que a mí me da la impresión siempre que tienen la cabeza vacía, un presentador de televisión que se había grabado estando en la cama con una compañera, ¿no?, un tipo que se llama Santi Millán. Entonces yo me fui a Google para ver si veía el vídeo y si podía sacar algo, ¿no?, porque, claro, luego cuando vas a dar charlas la gente te pregunta, en fin, tienes que alimentarlo, ¿no?, para poder. Y no salió este vídeo, pero sí salieron vídeos de pornografía. Y entonces dije, bueno, voy a ver uno, ¿no? Hacía ya desde mayo del año 2020 no había vuelto a ver vídeos de pornografía y dije, bueno, voy a ver uno. Y lo que vi, este es un vídeo de pornografía, lo que vi fue lo siguiente: una mujer echada, no sé, en una cama, en el suelo, no lo recuerdo muy bien, un hombre sentado y metiéndole el pie entero en la vagina. El pie justamente hasta el empeine, ¿eh? Esto es lo que hace que haya varones que estallan de placer. Esto es erotizar la violencia.
pero es erotizar la violencia contra las mujeres en grado sumo. Esto no es lo peor de todo lo que he visto, porque, en fin, y no he visto premium, o sea, no he visto esa pornografía que se paga. Cuando me puse a investigar sobre pornografía la primera vez, lo hice en el contexto de un libro que estaba escribiendo sobre prostitución. Y yo enseguida me di cuenta que era imposible hacer un buen retrato de la prostitución si no entendía cuál era el papel que cumplía la pornografía en la legitimación de la prostitución y en otras muchísimas cosas. Bueno, el caso es que todo esto es para deciros que yo, cuando me puse a investigar sobre pornografía, la primera vez lo que vi fue solamente violencia. Vi un imaginario infinito de violencia contra las mujeres. Pero cuando me puse a estudiarlo de una forma más profunda, cuando hice de la pornografía un objeto de estudio único, no en relación a otros, sino único, yo me hice algunas preguntas, ¿no? Las buenas investigaciones feministas tienen que estar precedidas de preguntas que sean pertinentes, ¿no? De preguntas que vayan al corazón de aquello que estás investigando. Y yo la pregunta que me hice fue, ¿qué quiere decirnos la pornografía? Porque la pornografía no puede empezar y acabar en los vídeos pornográficos y en hombres. Más de las 2/3 partes de quien consume pornografía son varones, apenas una 1/3 parte de quien las consume son adolescentes y algunas mujeres. Cuando yo he hablado con mujeres que consumen pornografía, mujeres adultas, todas me han dado la misma respuesta. Y esto siempre ha sido cuando yo he ido a presentar mi libro, cuando he ido a dar alguna charla, decían, es que a mí nunca se me había ocurrido ver pornografía, pero Pepe me decía que teníamos una vida sexual aburrida, que teníamos que... Esta ha sido una idea que se ha repetido una y otra vez. Otra cosa diferente es por qué las chavalas, las adolescentes, consumen pornografía. Y consumen pornografía porque ellas consideran que tienen que dar respuesta a las demandas masculinas, a quien está en una posición de actividad, a quien está en una posición de ser sujeto. Porque las mujeres, desde el instante en el que nacemos, somos definidas como objeto. Y esto es algo que, claro que quienes somos feministas hemos hecho resignificaciones críticas de los roles asignados, por supuesto que nos hemos construido otras vidas, pero para una cosa es lo que hacemos algunas mujeres con la vida que recibimos, con la vida social, y otra cosa muy diferente es que desde el instante en el que nacemos estamos recibiendo unos mandatos socializadores que nos colocan siempre en posiciones de objeto. Esto es por lo que las chavalas, la mayoría de ellas, consumen pornografía y, como digo, apenas llegan a la 1/3 parte. Bueno, yo creo que la pornografía nos dice muchas cosas, pero creo sobre todo que la pornografía lo que hace es poner en pie un nuevo orden de designación de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Yo me agarré aquí a un concepto que os va a parecer igual a primera vista muy complicado, pero que luego no lo es, a un concepto de Celia Amorós, que ella habla de un relevo en las heterodesignaciones patriarcales. Y os lo voy a explicar en un minuto y es facilísimo de entender. Quien habla del concepto de heterodesignación es Simone de Beauvoir. Y Simone de Beauvoir lo que dice es que quienes han tenido históricamente la palabra a través de la política, a través del púlpito, a través de todas las instancias de poder, han sido los varones. Los varones a lo largo de la historia de las sociedades patriarcales han sido los dueños de la palabra. Y quienes son los dueños de la palabra son los que definen son los que se autodefinen y los que nos heterodefinen, en este caso a las mujeres. Dice Celia Amorós que cuando hay momentos históricos de cambio social, las sociedades se preguntan cuáles tienen que ser las nuevas funciones que tienen que ejercer las mujeres
en esa nueva sociedad que se está construyendo o que se está creando. Y de esas nuevas funciones se deriva una nueva definición de quiénes son las mujeres. Bueno, pues estamos viviendo un momento de cambio social que yo creo que solamente puede ser comparable al que tuvo lugar durante la Revolución Industrial. Es un cambio social donde están cambiando las estructuras políticas, las estructuras económicas, las estructuras culturales, por supuesto, donde yo creo que estamos en condiciones de decir que hay un mundo antiguo, un mundo viejo, que está agonizando y que hay un mundo nuevo que está naciendo. Entendiendo esto, como lo dice Saskia Sassen, que dice que esto no opera de la noche a la mañana, de pronto un mundo muere y otro nace. No, ese mundo antiguo va adaptando lógicas de funcionamiento al mundo nuevo y las nuevas realidades sociales que surgen se adaptan a lógicas de funcionamiento de ese mundo antiguo. Pero en todo caso, lo que no creo yo que sea discutible es que estamos viviendo un momento de cambio social completamente insólito. Un momento de cambio social, digamos, profundo, donde están cambiando las estratificaciones, donde están cambiando las jerarquías de poder, donde están cambiando los valores y donde se están abriendo también unos espacios de mercado que antes no existían. Y en todas estas cosas juega un papel, a mi juicio, fundamental la pornografía. Luego, cuando hagamos un debate me diréis si os parece que estoy exagerando en la interpretación. Yo cada vez que veo, por ejemplo, que entro a estudiar lo de OnlyFans, por ejemplo, pues yo creo que me quedé corta, ¿no? Pero bueno, lo podemos discutir. Están poniendo, decía, la idea es que la pornografía está contribuyendo a poner en pie un nuevo orden de designaciones sobre las mujeres. Y lo está haciendo en un contexto marcado por políticas económicas neoliberales. Y eso tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el capitalismo neoliberal tiene un proyecto para las mujeres. Tiene un proyecto para las mujeres que es un proyecto, a mi juicio, inequívoco, y es el convertirnos, no a todas, por supuesto, a las más pobres, en principio, luego ya se verá, en convertirnos en servidoras sexuales. Y por eso la prostitución oscila entre ser la segunda y la tercera industria en términos de beneficios a escala global en el marco de las economías ilícitas. Por eso hoy la pornografía es un fenómeno global. Las mujeres que están en prostitución son las mismas que están en pornografía y transitan de un mundo al otro o de un universo al otro en función de cuáles son las necesidades del mercado. Entonces, sí, el capitalismo neoliberal y el sistema patriarcal quiere que un grupo de mujeres, aquellas más pobres, aquellas que menos recursos tienen, sean servidoras sexuales. Pero también tienen otro proyecto, que haya algunas que también sean servidoras reproductivas. Por eso yo, cuando veo esta especie de sacralización que hacen del tipo este de Ucrania, de Zelensky, al que probablemente igual dentro de un año o de dos le den el Premio Nobel de la Paz, porque las cosas funcionan así, ¿cómo nos vamos a olvidar de que allí fue una estrategia económica de desarrollo hacer granjas de mujeres para acelerar la economía, para que creciese la economía del país? De modo que yo no tengo ninguna simpatía, toda la simpatía con el pueblo ucraniano, pero desde luego, y toda la solidaridad, pero ninguna simpatía con ese fantoche que utilizó los cuerpos de las mujeres y los úteros de las mujeres para hacer que su sociedad creciese y alimentase económicamente a las élites económicas y a las élites políticas de su país. Pero no tienen solamente el proyecto de que seamos servidoras sexuales y servidoras reproductivas, también servidoras domésticas. Y es que las feministas no pensamos solo, a pesar de que muchas veces nos acusan, incluso desde filas así, amigas, ¿no? No por ti, claro. Digo, desde filas, amigas de la izquierda, nos acusan de que ponemos nuestro foco en el techo de cristal y que pensamos en las mujeres, pero sin embargo esto no ha sido
históricamente cierto, nunca. El feminismo siempre, siempre ha puesto el foco en las mujeres que están en la parte de abajo de la estructura social. Por eso el capitalismo neoliberal y el sistema patriarcal también quiere que haya un grupo de mujeres que sean servidoras domésticas. Y si no, ¿cómo podríamos explicarnos esta cantidad de mujeres que están en condiciones de semi-esclavitud desde países del norte a países del sur, viviendo en unas condiciones de extrema precariedad? Pues que sepáis que las feministas hemos hecho de este proceso un objeto de preocupación política, un objeto de investigación y un objeto también de atención. Pero yo creo que también tienen otro proyecto, este es facilísimo también verlo, y es el de convertir a otros grupos de mujeres en servidoras laborales. Y la prueba irrefutable son las maquilas. Cuanto más descualificadas son las maquilas, más feminizadas están. Ahí es donde trabajan mujeres 12, 14 horas diarias por unos salarios que apenas les dan para poder sobrevivir. De modo que hay un proyecto, el capitalismo tiene... Bueno, yo no voy a negar, por supuesto que no voy a negar, que el capitalismo neoliberal quiere acabar con la figura del trabajador y quiere sustituirla por la figura del servidor. Eso está claro, eso lo vemos, en fin, es que ni siquiera tenemos que irnos fuera de las fronteras de nuestro país, eso lo vemos. El asunto es que el capitalismo neoliberal y el sistema patriarcal no tienen el proyecto de hacer de esos varones servidores sexuales ni tampoco servidores domésticos. Lo que quieren es que ocupen lugares que sean más cualificados, con mayores salarios, que no sean unos salarios de pobreza tan marcados como los que ocupan las mujeres. Bueno, pues dicho esto, aquí es donde yo creo que juega un papel que tiene un carácter fundamental, a mi juicio, la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía lo que hace es convertirse en una pedagogía para que las mujeres acepten, no todas, algunas, las que menos recursos tienen, las más pobres, para que acepten ser servidoras sexuales. De hecho, en los burdeles, por ejemplo, en las habitaciones y en los espacios comunes hay pantallas de televisión que están permanentemente pasando vídeos pornográficos, para que ellas aprendan que tienen que soportarlo todo y para que ellos aprendan que pueden llegar muy lejos en su ejercicio de la violencia y del abuso sexual. Pero bueno, yo lo que quiero explicaros sobre todo es que la pornografía va a tener un papel fundamental en la creación de ese nuevo orden de designaciones sobre las mujeres. Eso es lo importante, porque los vídeos pornográficos no hablan de sexualidad, los vídeos pornográficos no hablan de placer, los vídeos pornográficos tienen un subtexto, tienen su propia agenda y, por supuesto, de lo que hablan es del poder masculino. ¿Cómo podríamos decir que los vídeos pornográficos hablan de placer cuando un tipo extrae placer de pegar una paliza, de ahogar, de defecar, en fin, de todas las cosas que sabemos y que hemos visto sobre el cuerpo de una mujer? ¿Cómo es posible que podamos llamar placer a que un varón, dos varones, tres varones quieran sellar a la vez, al mismo tiempo, todos los orificios de las mujeres? Tendríamos que estar locas si a eso, locas y locos, si a eso lo llamásemos placer. Eso no tiene que ver con el placer, eso tiene que ver con el poder. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que haya varones que obtengan excitación de episodios radicales y extremos de violencia contra las mujeres? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer y esta es una pregunta que nos habla mucho de cómo se está constituyendo el sistema patriarcal y cómo se está articulando en el siglo XXI. Y al mismo tiempo, no me resisto a decir que esto también lo que está haciendo es ratificar ese argumento
esa idea central del feminismo radical cuando sostenía que la opresión de las mujeres estaba centrada en el control sexual y reproductivo de las mujeres por parte de los varones. Esto lo dijeron las feministas de la tercera ola. Y hoy, en el siglo XXI, el capitalismo, esas pulsiones sociales, porque son sociales, masculinas, por primera vez en la historia, se han articulado en un mercado. Deciros también que la pornografía está llena de significados, es un magma de significados y que los primeros significados son significados patriarcales. Que, mirad, la pornografía está compuesta por dos partes. Por una parte es un lenguaje, por otra parte es una narrativa. El lenguaje está claro, que es lo que va a iluminar la cámara, en qué lugar se va a situar, qué es lo que tiene que ser, qué es lo que tiene que salir en el centro de la cámara, cuál es el hilo conductor, que siempre es el pene, por cierto, el hilo conductor de un relato. Ese es el lenguaje. Pero para lo que yo quiero explicar, y es enormemente importante y es de una extraordinaria eficacia, pero a mí lo que me importa no es tanto el lenguaje como la narrativa. ¿Y la narrativa qué es? La narrativa lo que hace es contar historias. Y lo que hace la pornografía es contar historias. Está contando historias y está enviando historias que envuelven mensajes y mandatos patriarcales, por una parte a los varones y por una parte a las mujeres. La pornografía dice cómo debemos de ser las mujeres y la pornografía dice cómo deben de ser los varones. Por supuesto que la pornografía no exige que todas las mujeres alcancemos los mismos grados y las mismas cotas de sexualización. Pero desde luego lo que sí dice la pornografía es que una mujer que no acepte ciertos grados de sexualización no es una mujer. Eso es algo que lo dice la pornografía, que lo dice el cine, que lo dice el teatro, que lo dice la publicidad, que lo dice, en fin, no la totalidad de la industria cultural o de las industrias culturales, pero sectores importantísimos de todas y cada una de las industrias culturales. La pornografía encierra sobre todo un mensaje de sexualización extrema para las mujeres. Y no me quiero extender más sobre esto, luego lo podemos hablar, si os parece bien, pero yo quería deciros cómo son representadas las mujeres en la pornografía. Son mujeres hipersexualizadas, son mostradas como carentes de individualidad, no tienen sentimientos, ni sienten ni padecen, si acaso sienten vicariamente a lo que sienten los varones. Son siempre receptoras de violencia. Siempre aparecen como objeto, nunca aparecen como sujeto. Siempre son seres pasivos, son seres que van a ser penetradas, esto lo explica muy bien Amelia Tiganus, son mujeres que van a ser penetradas por la boca, por la vagina, por el ano. Nunca son seres activos, siempre son receptoras de violencia, pero ellas nunca ejecutan violencia. Y si ejecutan violencia, es una violencia que es un simulacro, porque es una exigencia masculina ese acto de violencia. Siempre son víctimas, nunca son victimarios, tienen un papel asignado que es el de proveedoras del placer masculino. En la pornografía y en la prostitución hay un principio que es la negación del propio deseo. El deseo de las mujeres es algo completamente ajeno al imaginario de la pornografía y al imaginario de la prostitución. La pornografía no reconoce a las mujeres como sujetos de su deseo. Al contrario, lo que hace es anunciar su aniquilación simbólica. Y yo creo que cuando yo al principio estaba viendo pornografía, yo pensaba en términos de aniquilación simbólica, pero hoy creo que ya no es solamente aniquilación simbólica, sino que es aniquilación física. La pornografía es un dispositivo de disciplinamiento de las mujeres, de su sexualidad y de
de todo. Todas aquellas características que definen a lo que es un sujeto se desactivan, se pulverizan en los relatos pornográficos. Sin embargo, no me parece que sea algo irrelevante señalar que la propuesta de sexualización tan extrema de las representaciones pornográficas no es un modelo normativo al que tengan que adaptarse todas las mujeres. Es una propuesta para las más pobres, es una propuesta para las más vulnerables. Lo importante es abrir el mercado, lo importante es abrir el espacio simbólico. Una vez que está abierto, ya irán otras. Y esto lo hemos visto con una extraordinaria claridad, sobre todo en la pandemia, con este fenómeno social brutal que es OnlyFans. En OnlyFans ya muchas de las mujeres que suben contenido, por decirlo de esta manera, no son, y os lo estoy diciendo porque tengo alumnas, no están marcadas por la pobreza extrema. Porque de lo que se trata es de que las mujeres asumamos que la pornografía, la prostitución, todos esos lenguajes que tratan de decir que no es pornografía y que no es prostitución porque actúan como instancias de legitimación, como OnlyFans, como las Sugar Babies, etc., de lo que se trata es de que las mujeres comencemos a contemplar que eso es un posible nicho laboral para nosotras, para cuando lo podamos necesitar. Y el mensaje es este: puedes entrar y puedes salir cuando quieras. Son 6 meses solamente para poder pagar la matrícula de la universidad y para poder pagar la habitación en la que vives. Es falso. Entrar aquí es fácil, salir es prácticamente imposible, porque como dice Amelia Tiganus, o como dice Marta Elisa de León, o como dice Carol, cuando sales de la prostitución, cuando sales de la pornografía, solo te espera una cosa: la pobreza, una pobreza radical. Y eso es lo que hace que muchas de las mujeres que salen vuelvan y salgan y vuelvan a salir, hasta que ya algunas pues pueden salir. Y nosotros y nosotras, como sociedad, tenemos la obligación de hacer leyes abolicionistas de la prostitución para que las mujeres no se vean, mujeres migrantes, mujeres con escasos recursos, no encuentren que la prostitución es una salida laboral. Y tenemos la obligación de acabar con la pornografía para que nuestros hijos y nuestras hijas no entiendan que la sexualidad, que la otra cara de la sexualidad es la violencia. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo aparecen definidos? Porque la pornografía es un mensaje también para los varones. Es un mensaje que tiene muchas, que se desarrolla en muchas direcciones. Entre otros, es un mensaje para que aquellos que están distraídos y que de pronto lo del sistema patriarcal, bueno, para que vuelvan. Es un mensaje de exaltación de la hipermasculinidad, de la masculinidad hegemónica. Y ese mensaje tiene el subtexto de que quien no participa de ese modelo de la hipermasculinidad no es lo suficientemente hombre. Por eso la pornografía lo que hace es una advertencia a los hombres que se han desidentificado de algunos mandatos patriarcales para que vuelvan al redil. Porque no solamente las mujeres tenemos que volver al redil. Esos hombres sabemos que no son muchos, las feministas lo vivimos con una extraordinaria preocupación y con bastante dolor, sabemos que no son muchos, pero hay algunos, por múltiples razones, en general porque tienen mujeres que son feministas, básicamente, y luego hay otro, ¿no?, porque tienen hijas, y el tener hijas a muchos les coloca también en otra posición, pero la pornografía envía mensajes a los varones, y es más o menos, contribuye, ¿no?, a la creación de una nueva cultura emocional que está caracterizada por el dominio sexual sobre las mujeres, por la exhibición de virilidad, y yo me pregunto qué es la virilidad, pero bueno, por la desconexión de los sentimientos de empatía, por la clausura de la intimidad, por la exaltación del propio deseo y por una idea de hipermasculinidad que es lo que define esa masculinidad hegemónica.
Mirad, la pornografía define a las mujeres entre la insignificancia y el no ser. No somos nada, somos solamente un objeto que está al servicio del poder masculino. Y los varones lo que hacen en la pornografía es una afirmación radical de la soberanía masculina. Bueno, no quiero alargarme muchísimo más, quiero solamente terminar diciendo que el núcleo duro, más duro, de la narrativa pornográfica es la violencia contra las mujeres. Que la pornografía, sobre todo, tiene dos grandes líneas. Una de ellas es la exaltación de la violencia sexual contra las mujeres y, por lo tanto, es un dispositivo de disciplinamiento, es un dispositivo también, por supuesto, de socialización. Tenemos que saber quién somos, tenemos que saber dónde estamos, pero también tenemos que saber a quién tenemos que servir. Pero, por otra parte, la pornografía también es la principal instancia en estos momentos de sexualización de lo femenino. La pornografía lo que hace es condensar todos esos mensajes que recibimos cada día de que las mujeres tenemos que construir nuestra identidad alrededor del atractivo sexual. ¿El atractivo sexual para nosotras? No. El atractivo sexual para los varones. Yo hoy no puedo contemplar la pornografía y la prostitución más que como una de las grandes distopías del siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa. Entramos ahora en un tiempo y un espacio un poco pues, de debate, de preguntas que tengáis y demás. Si os parece, pues vais levantando la mano pidiendo turno y las compañeras pues, os facilitan el micrófono para que podáis hacerle la pregunta o compartir aquello que queráis poner en común, que tengamos un ratito entre todas de charla. Y lo que se me ocurre es quién le pone puerta al campo, porque usted ha hablado de las leyes, en un principio sería lo que pues quitaría la prostitución, ¿no? Y la pornografía, la ley, pero y ese lado oscuro de las mentes, ese bagaje de siglos, eso estaría ahí con las prohibiciones incluidas, ¿no? Le darían la vuelta, siempre le han dado la vuelta a la prostitución. Bueno, si la pregunta es ¿Quién le pone puerta al campo? Sobre prostitución, bueno, yo lo formularía de otra manera. No lo formularía con poner puertas al campo, porque hablar de prostitución, yo no creo que tengamos que hablar de prostitución en términos de libertad. Yo creo que tenemos que hablar de prostitución en términos de igualdad. Yo no creo que tengamos que hablar de pornografía en términos de libertad. Yo creo que tenemos que hablar de pornografía en términos también de igualdad. El asunto, yo creo que nos tenemos que plantear es este. Queremos que nuestras hijas y nuestros hijos encuentren que consumir pornografía con sus enormes e infinitas cantidades de violencia contra las mujeres, forma parte del orden natural, del orden social de las cosas o no. Consideramos que es aceptable y que es normal, y digo normal, natural, como queramos llamarlo, ¿no? Que nuestros jóvenes, cuando se han licenciado, cuando han terminado un buen examen, cuando han firmado un buen contrato, nuestros jóvenes y nuestros hombres mayores, cuando han cobrado la nómina, acudan a la prostitución. O bien, desde las posiciones que tenemos, que son posiciones feministas y que son posiciones de izquierdas, tenemos otro modelo civilizatorio. Yo creo que tenemos otro modelo civilizatorio. Creo que lo tenemos. Y creo que aquí entra, desde luego, hacer políticas
abolicionistas con la prostitución y con la pornografía. El movimiento feminista ha hecho una ley. La LOAS. El Partido Socialista, no sé de qué manera ni cómo, ha hecho otra propuesta también sobre abolicionista. El movimiento feminista ha colocado en el corazón de su agenda política la abolición de la prostitución. Hemos hecho una manifestación con 10.000 personas en Madrid, un día que hacía más de 30 grados y a pesar de todo estuvimos varias horas, porque fueron varias, desde que comenzó hasta que terminó. La izquierda no le ha quedado más remedio que asumir, yo no sé con cuál convicción, la abolición de la prostitución como un elemento de su programa político. Lo tiene el PSOE, lo tiene Izquierda Unida y Podemos lo está, bueno, desde luego votó esa propuesta del PSOE, la votó. Otra cosa es lo que vaya, las discusiones que hay por dentro, en fin. En todo caso, yo creo que es una necesidad civilizatoria hacer políticas de abolición de la prostitución. O sea, ¿qué sociedad con dos dedos de frente éticos puede aceptar que traigamos a grupos de mujeres de países con altas tasas de pobreza, cuando ellas vienen de situaciones de pobreza extrema, les coloquemos en polígonos industriales o, como dice Amelia Tiganus y Sonia Sánchez, en auténticos campos de concentración para que haya varones que vayan a acceder con una libertad infinita, envuelta en violencia, a sus cuerpos? No lo podemos aceptar. Como tampoco podemos aceptar que nos roben nuestro sistema público de salud, como no podemos aceptar tampoco que deterioren y precaricen nuestro sistema educativo. Y como a mí me parece que es inaceptable, y seguro que a todos y todas quienes estamos aquí, nos parece inaceptable que se quieran cargar el sistema público de pensiones. Y yo digo que el sistema público de pensiones no tiene más relevancia que la prostitución. Hola, buenas tardes. Yo te quería hacer un pequeño matiz, Rosa. Lo que pasa es que creo que la primera pregunta que te han hecho tiene mucha importancia, porque realmente la prostitución ha encontrado estas vías que tú comentas para luchar contra ella. Con la pornografía es mucho más difícil, porque se ampara, tiene como coartada siempre la ficción, cuando en realidad es una paradoja, porque lo que se le pide a la pornografía es que sea real. Pero dicen, no, esto es una representación, incluso muchas de las defensas de la pornografía que hay hoy en día, por parte de según qué grupos feministas, insisten mucho en eso. Tanto una como otra, se podría luchar contra ellas acudiendo a derechos fundamentales o a participar a recurrir al delito de odio. Pero, en cualquier caso, sería bastante ingenuo pensar que eso va a ser posible defender, ¿no? Yo creo que es muy difícil, muy difícil está resultando luchar contra la prostitución, pero contra la pornografía parece realmente imposible. Y luego, relacionado con esto, lo que te quería decir es que, evidentemente, la pobreza es la cantera fundamental de la pornografía, de la prostitución más, y de los vientres de alquiler ni hablamos, pero en todos los casos, sobre todo en la pornografía, creo que esta amplitud de mercado que tú nombrabas empezó hace mucho tiempo. Es decir, la pornografía lleva años en todos los medios, presentándose como algo muy guay, muy chulo. Llevan a las estrellas porno diciendo que son unos tíos fantásticos a programas de televisión. El País saca la pornografía y la maquilla de una manera brutal en su portada del País semanal. Prisa, también a través de Canal Plus, hace una apología constante de lo bueno que es el porno y sacan una serie donde todo el mundo ve porno y hacer porno es lo mejor de la vida. Y ahora mismo es increíble ver en Internet cantidad de noticias donde te dicen, no te imaginas los millones que gana esta actriz porno. Es decir, es como la mejor opción. Antes era para el hombre, porque era como el sueño de todo hombre, quiero ser rico y follarme un montón de chicas guapísimas. Y ahora lo que se intenta es que sea también la opción favorita para las chicas, ¿no? Es un mundo estupendo, me lo voy a pasar muy bien, voy a viajar y voy a ganar mucho dinero y voy a ser muy famosa. Entonces, esto es tan difícil de resolver como lo que planteaba ella, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco tu opinión sobre esto.
Sí, yo, vamos, tengo mucha conciencia de que con las políticas abolicionistas más completas, que respondan más a nuestras propuestas, a las propuestas que hemos hecho las feministas, yo sé que no se va a acabar la prostitución. Todo el mundo sabe que la prostitución no se va a acabar. Es decir, la prostitución es una institución fundacional del sistema patriarcal, lo sabemos muy bien. Ahora, si podemos reducirla, si podemos hacer que muchos proxenetas entiendan que España no es un buen mercado, bueno, pues tendrían un carácter disuasorio. Si podemos introducir un nuevo modelo de socialización en nuestros adolescentes, en nuestros varones, yo me daría con un canto en los dientes. Una ley nunca soluciona todos los problemas, es que eso lo sabemos, pero sí manda un mandato, sí envía un mandato a la sociedad de lo que es aceptable y de lo que no lo es. Hacer una política abolicionista de la prostitución es enviar a la sociedad la idea de que la prostitución no está bien, porque abusar de los cuerpos de las mujeres no está bien. Y a mí me parece que, aunque evidentemente eso no va a acabar con la prostitución, a mí me parece que lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer con mucha urgencia. Y lo tenemos que hacer sobre todo por una razón, porque hay muchísimos países en el mundo que no se pueden enganchar a la economía global y que eligen economías ilícitas para integrarse en el mercado global. Y resulta que de todas las economías ilícitas que hay, por ejemplo el narcotráfico, por ejemplo la venta de armas, aquella que lleva a menos tipos a la cárcel es precisamente la industria de la explotación sexual. Entonces yo entiendo muy bien, dimensiono muy bien lo que es esta industria. Entiendo muy bien que la prostitución, la industria de la explotación sexual, está al servicio de la globalización de las políticas económicas neoliberales. Yo todo eso lo tengo claro. Todo es brutal, pero que todo sea brutal no quiere decir que no hagamos nada. Es decir, tenemos que hacer políticas abolicionistas ya. Y el Gobierno no puede permitirse la desvergüenza de cerrar su legislatura sin haber hecho esta propuesta de abolición de la prostitución. No puede ni debe hacerlo. Ahora bien, yo comparto contigo la idea de que la pornografía entraña más dificultades por muchas razones. La primera, porque las feministas hemos colocado en la agenda política feminista, en su propio corazón, hemos colocado la abolición de la prostitución. Y hemos colocado también en la agenda de los partidos políticos la abolición de la prostitución. No ha ocurrido esto con la pornografía. La pornografía la estamos colocando ahora en la agenda feminista, pero va a faltar muchísimo tiempo hasta que esté colocada en la agenda de los partidos de izquierda y vete tú a saber también si de derecha, porque, en fin, una nunca sabe nada. Claro, la pornografía tiene una característica y es que la pornografía se alimenta de una idea que fue una idea civilizadora, pero que hoy es una idea para las mujeres criminal, que es la idea de libertad sexual. Y la idea de libertad sexual, junto a esa otra idea de la pornografía, es ficción. Y claro que la pornografía es ficción. Claro, es ficción porque las mujeres, porque en una película las relaciones sexuales son simuladas. Y sin embargo, en la pornografía, las relaciones sexuales, por llamarlas de esta manera, que no lo son, no son simuladas, sino que eso es justamente el núcleo del relato pornográfico. Penetraciones brutales en todos los orificios habidos y por haber. Entonces, por supuesto que es complicadísimo. Ahora, yo tengo este punto de vista, que yo sé que no es compartido por mucha gente. Yo creo que la pornografía debe ser prohibida, debe ser completamente prohibida. ¿Se puede? Sí que se puede. Se puede tanto como que cuando tú das en el ordenador para buscar algo sobre, no sé ahora, ¿no?,
pero sí cuando lo de Bin Laden y tú buscabas información, inmediatamente te salía un icono, ¿no?, donde decía prohibido y no te permitía pasar. Se puede. Ahora, Estados Unidos es el país, Estados Unidos, Alemania, Holanda, son los países que más producen, que más vídeos, ¿no?, que más material pornográfico producen. Y además es que, mirad, algo que a mí me impresionó muchísimo y que ahí fue mi línea roja de investigar, es que no podéis imaginar la cantidad de pornografía infantil que se hace al abrigo de la pornografía para adultos y que con un sistema de ventanas emergentes, quien conoce muy bien esto puede entrar a ver pornografía infantil. No es aceptable, no es aceptable y creo que tiene que ser prohibida y creo que se puede prohibir. Por supuesto que no vamos a acabar con la pornografía, por supuesto, ni con la prostitución, por supuesto que no vamos a acabar, de momento, con el capitalismo neoliberal, pero que ya veremos, tanta irracionalidad, a ver a dónde, del propio capitalismo, a dónde nos va a llevar, ¿no? Pero yo creo que sí. Me preocupa muchísimo cómo ha crecido, y perdonadme un minuto solo, que no me quiero alargar, cómo ha crecido al abrigo de la idea de libertad sexual, que parece que no hay nada que sea mejor que la idea de libertad individual y la idea de libertad sexual. Os lo quiero explicar porque lo estoy trabajando ahora y estoy bien impresionada. Se ha abierto para nuestras jóvenes, para nuestros jóvenes. Yo estoy más preocupada por nuestras jóvenes, por supuesto, porque son quienes están en una posición de abierta inferioridad. Se ha abierto un mundo infinito de elecciones. La libertad sexual es, digamos, el paraguas. Yo elijo, no soy muy guapa, pero sí puedo hacer cosas. Por ejemplo, teñirme el pelo. Por ejemplo, quitarme las ojeras. Por ejemplo, hacerme una liposucción. Por ejemplo, ir al gimnasio. Por ejemplo, entrar en Tinder. Por ejemplo, encontrar a un tipo que o yo no le gusto, él no me gusta, y después otro, y después otro. Es decir, la gente que tiene 12, 15, 20 años está siendo socializada en una idea de un abanico infinito de elecciones que está transformando nuestra propia subjetividad. Y al final de todas estas elecciones, que nos hace transformar nuestro físico y que nos transforma nuestra propia subjetividad y que nos coloca en una situación a las mujeres de precariedad subjetiva, también a los hombres, al final de todo esto vamos a acabar en una última elección, yo no sé si habrá más, que es la de poder elegir el sexo al que quieres pertenecer. Este es un universo de sentido y ahí la idea de libertad sexual, que fue civilizadora en sus propios orígenes, ahora se ha convertido en una idea que está colonizada por los intereses más corruptos, tanto patriarcales como neoliberales. Entonces, yo no quiero oír la palabra libertad sexual, porque cuando oigo la palabra libertad sexual siempre sé que es sinónimo de violencia contra las mujeres. Yo, pregunta, reflexión, ¿no? Yo soy padre de un niño de 15 años, ¿vale? Entonces a mí me preocupa muchísimo, bueno, pues toda la... ¿cómo va a llegar al tema sexual, ¿no? Porque yo tengo ya una edad, y yo aprendí, entre comillas, las relaciones sexuales pues malamente, como se aprendía en aquella época, ¿no? Pero creo que hoy en día también no se ha mejorado, sino que con todo el tema pornográfico, sino que, bueno, pues lo va a aprender o va a llegar de una manera tampoco no sana, sino insana, ¿no? Entonces a mí me preocupa mucho, porque todo el control que podamos tener los padres, pues, en la escuela, en las relaciones con los amigos, bueno, pues perdemos un poco el control, ¿no? Entonces, se está haciendo algo a nivel, María José y yo hemos hablado, y Carmen, sobre
lo fundamental que sería la educación, ¿no? O el tema en valores, o no sé qué te parece todo el tema educativo, ya no solo en el colegio, sino en institutos, porque yo creo que es fundamental, porque sería una manera de que el llegar a ese tipo de relaciones fuera de una forma más sana, ¿no? Por lo menos más controlada, y que ellos sepan los peligros, ¿no? Muchas gracias. Yo lo que no me gusta es pensar en la educación afectivo-sexual como la alternativa a la pornografía. Yo pienso que con la pornografía hay que acabar. Y al mismo tiempo, nuestros chicos y nuestras chicas, nuestros niños y nuestras niñas deben recibir una educación afectivo-sexual que esté basada en esa palabra que hoy está tan criminalizada, que es la palabra igualdad. Yo creo que, ahora, a mí me parece que esto sería fundamental. Ahora, yo veo muchos obstáculos. Lo primero, el profesorado. El profesorado, que le hablas a muchos, ¿no? Y a muchas también, les hablas de educación afectivo-sexual y les parece chino o japonés, no lo sé. Que no les parece que tiene relevancia eso, ¿no? Entonces, haría falta un programa de formación de los docentes y de las docentes de primaria y de secundaria. Ya no os cuento lo de universidad porque eso ya es otro mundo. Yo creo que esa sería algo. Pero sobre todo hay otro problema, y es que la derecha no está dispuesta a introducir ningún principio mínimo de coeducación dentro de las aulas, ni está dispuesta a introducir una educación afectivo-sexual que signifique, porque fijaros, una educación afectivo-sexual, tal y como la entendemos desde el feminismo, tal y como Marina Subirats y tantísimas otras, ¿no? Amparo Tomé, lo han trabajado, o Pilar Ballarín, o Ana Iglesias Galdo, tantas, eso les da pavor, les da pánico. Significaría que un día un niño podría decirle a una profesora: mi padre me hace esto. Mi tío Antonio, que viene los domingos a comer a casa, me hace esto. Es abrir la caja de Pandora. No quieren abrir la caja de Pandora. Una educación afectivo-sexual basada, por supuesto, o inscrita en una filosofía coeducativa sería un golpe irreparable al sistema patriarcal. Y yo creo que no está, desde luego, dentro de la derecha, no está esta idea, esta propuesta. No lo creo en absoluto. Bueno, en primer lugar, gracias, Rosa, por compartir tu sabiduría con todas nosotras y nosotros. Y yo te quería plantear, permíteme que te tutee, he leído muchas veces y he escuchado que dentro del feminismo hay corrientes que aceptan que la pornografía es machista, 100%, criminaliza, violencia, todo, pero también hay una parte que acepta que puede darse una vuelta a lo que se concibe como la pornografía y tener una mirada mucho más inclusiva. No termino de comprenderlo, pero sí es verdad que muchas veces pues, abogan por tratar cuerpos, no un cuerpo heteronormativo, donde las relaciones que se visualicen sean mucho más equitativas. Pero claro, luego también te pones a bucear por internet y esa pornografía hay que pagarla. Es que ya todo el tema Entonces, como no sé si erradicándola o hay feministas que asumen que se puede dar una vuelta de hoja y darle otra visión a esa pornografía. Sí, resignificarla, ¿no? Bueno, me vas a permitir que con tu pregunta yo, así como hacen los políticos, ¿no? Y las políticas, que les preguntas A y te contestan B porque ellos querían contar B, ¿no? Bueno, pues yo voy a aprovechar un poco para decir algo que me gusta decir siempre, y es que es importantísimo que comprendamos que no hay dos voces en el feminismo.
No las hay. No hay feministas abolicionistas y no hay feministas regulacionistas. No hay feministas que tenemos una posición crítica con la pornografía y feministas que consideran que hay otras modalidades buenas de pornografía. Yo no creo que haya dos voces en el feminismo. Yo lo que creo es que el feminismo tiene 3 siglos de historia, desde la propia Mary Wollstonecraft en el siglo XVIII hasta el siglo XXI. La historia del feminismo ha sido una historia en la que ha entendido muy bien que la prostitución y la pornografía formaban parte de esa columna vertebral del sistema patriarcal. Ahora bien, ha ocurrido algo, y lo que ha ocurrido es que ha nacido o ha renacido, porque una nueva izquierda que hunde sus raíces en la nueva izquierda de mayo del 68, que, como nos ha pasado algo que es muy grave, pero que es y que es indiscutible, y es que la izquierda ha perdido el sujeto político de transformación social, esta nueva izquierda ha decidido construir o crear, o lo que sea, un sujeto múltiple compuesto por varias identidades. Una de ellas es la feminista, otra es la anticolonialista, otra es la de color, en fin, todas esas identidades, ¿no? Claro, ¿cómo les dices tú a quienes están militando en esta izquierda que no son feministas cuando en su propio programa se han constituido precisamente como uno de sus nervios ideológicos el feminismo? Aunque después algún mequetrefe diga que feminismo es cuidar, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo, niego desde luego la mayor, lo que ha habido es, lo que tenemos es un problema enorme de una izquierda, y no estoy pensando solamente, por cierto, en la izquierda de Podemos, estoy pensando también en las juventudes socialistas del PSOE, que son primos hermanos, en este sentido, vientres de alquiler, prostitución, pornografía, es decir, hay un sector de una izquierda, hay sectores, ¿no?, de la izquierda, de la nueva, mucho más de la nueva que de la antigua izquierda o de la vieja izquierda, que están tratando de buscar algo que se perdió hace tiempo, que es un sujeto político. Esos nervios, ¿no?, ideológicos, el feminista, el anticolonialista, quieren que forme parte del feminismo. Y claro, el feminismo es que es un movimiento, el feminismo no tiene un comité ejecutivo, ni un comité central. Nosotros no podemos decir esta sí, esta no, esta idea sí, esta no. Es un movimiento social que tiene un tejido asociativo, pero que no tiene unas estructuras, ¿no? Lo que tenemos más bien es la tiranía de la falta de estructuras de la que hablaba yo Freeman, ¿no?, más que otra cosa. Entonces, esta operación que se ha ido a partir del año 2015, que se ha ido, digamos, como consolidando, ¿no?, es la que ha hecho, ¿no?, que alguien que es todo menos feminista pueda decir yo soy regulacionista, yo soy una feminista regulacionista. Es verdad que no tenemos que quitar ni poner carnés ni nada, pero desde luego hay una cosa que es imposible de evitar, y es que tenemos genealogía, tenemos historia, y toda la historia y toda la genealogía han sabido y han analizado la prostitución y la pornografía como unas fuentes inagotables de explotación sexual para las mujeres, de la que se extrae, por cierto, unas cantidades infinitas de plusvalía sexual. No sé si era... Y respecto al posporno y al porno de mujeres, porque lo presentan como alternativa, el posporno es presentar otros modelos, ¿no?, otros cuerpos, en fin, como, no sé, como si hubiese, no sé, 2 millones de cuerpos, ¿no?, en fin. Está muy bien que haya formas de vivir la sexualidad en completa libertad, y muchas, y todo eso está fenomenal. Ahora bien, la pornografía existe para dar satisfacción a un imaginario masculino
y ese imaginario masculino solamente se excita con penetraciones compulsivas rodeadas y envueltas en violencia. Esto es así. Y el porno para mujeres no interesa a nadie. Y de hecho, quien hacía porno para mujeres ahora va a los institutos a dar clases sobre educación sexual. Porque no hay Dios que compre algo que no excita a nadie. Y que además sigue el mismo esquema de dominio, pero por supuesto mucho menos sórdido, por supuesto sin violencia, sin la violencia explícita, diríamos que sí con violencia simbólica, pero sigue el mismo esquema constitutivo de cazador-cazada, que es, ¿no?, el corazón de la pornografía mainstream. Gracias, Rosa, muchas gracias por exponerlo tan claramente todo y sobre todo por decir aquí en voz alta y clara que el feminismo no está dividido. Creo que eso es importante, que todas lo tengamos muy claro, porque eso nos sirve a todas, pensemos lo que pensemos. No sé si tal vez me haya respondido ya a la pregunta que yo tenía preparada con la que te han hecho estas chicas. Yo te quería preguntar, porque supongo que en todo el trabajo que tú has tenido que realizar has podido ver, seguramente conoces a Erika Luz, que es una directora sueca, afincada en Barcelona, y que dice que hace porno feminista y porno para mujeres. Y yo quería saber si tenías algo que decir al respecto, solamente eso, si lo conoces o si nos puedes decir algo. Bueno, lo primero es que yo cuando me puse a trabajar sobre pornografía, digamos, el objeto de estudio ha sido la pornografía mainstream. Ahora, lo que pasó es que cuando yo estaba escribiendo e investigando sobre este libro de pornografía, siempre me encontraba con que me decían: oye, ¿qué te parece la pornografía? ¿Qué te parece el porno para mujeres? Que lo llaman porno para mujeres, lo llaman porno ético, porno indie, en fin, de estas maneras, ¿no? De varias maneras. Y entonces me puse a ver ese porno. Entonces, importante señalar que yo en mi libro no hablo apenas de ese tipo de pornografía, pero que efectivamente estuve viendo pornografía para mujeres, por decirlo de esta manera. Yo observé tres cosas. Bueno, la primera, que el esquema fundamental, ¿no?, del deseo masculino es el que ilumina esos vídeos pornográficos, aunque haya muchas maneras, digamos, de esconder ese deseo masculino. La segunda cosa es que ese porno que yo he visto, que no lo he visto tan exhaustivamente como he visto el porno mainstream, es un porno que opera sin violencia apenas. Es un porno no es sórdido, lo que yo he visto, tiene, no sé, pues se graba en casas que son como o muy cálidas o como de diseño, o daría la impresión de que son relaciones como más humanas, a veces, pero yo creo que aquí hay una razón fundamental, y la razón es esta. Más de las 2/3 partes de quien consume pornografía son hombres. Apenas una tercera parte son mujeres. ¿Cómo podríamos ampliar el negocio por la parte de las mujeres? Yo creo que el porno para mujeres ha querido cumplir también esa función de pensar, quizá nosotras, pensaría, digo yo, Erika Luz, yo he leído muchas entrevistas, lo he leído mucho. Yo me imagino que ella pensó, quizá podamos explorar el deseo femenino y quizá en este deseo femenino o estos deseos de las mujeres encuentren eco, pero no lo han encontrado. Hola Rosa, te conocí este verano en la Universidad de Cádiz, a un curso que fuimos de violencia tras las pantallas, y hoy estoy aquí para escucharte otra vez porque la verdad que tu mensaje me caló muy hondo. Y te quería preguntar, ¿es posible darle una respuesta a la persona que te marca
la prostitución y la pornografía, como decía antes, en el halo ese de la libertad de la mujer, el empoderamiento de la mujer, ¿qué respuesta se le da al hombre o a la mujer que te sale con eso? Gracias. Bueno, esta es la pregunta más difícil de todas las que me habéis hecho, sin ninguna duda. Vamos a ver, yo esta idea la he terminado de comprender leyendo el libro de Amelia Tiganus, donde ella dice, es más fácil crear putas empoderadas que feministas emancipadas. Algo es así la idea. Lo voy a completar con otra idea de Simone de Beauvoir, que a mí me gusta mucho, y es que Simone de Beauvoir lo que explica es que a nadie le gusta ser definida socialmente como una persona oprimida o explotada, a no ser que esa definición de explotación y de opresión tú la dobles de lucha. Si tú la doblas de lucha política, se desactiva una parte de eso, ¿no? Bueno, yo creo que hay, por parte de los proxenetas y por parte de esa cadena criminal de mercenarios que están al servicio de la industria, se están produciendo permanentemente discursos de legitimación de la prostitución. Es que si no, ¿de qué manera no iba a ser? Si tú estás en prostitución y tú piensas que la prostitución es una cosa repugnante, si tú dices que la prostitución es intolerable, si tú consideras que la prostitución es una institución criminal, no te queda más remedio que tratar de salir de lo que es criminal y de tratar de alejarte de eso que es explotación, en fin, todo, ¿no? Porque en la prostitución aparecen todas las marcas, ¿no? Claro, si ellas hacen eso, si muchas de ellas... Bueno, yo lo que he visto con todas las que he hablado con muchas, yo lo que he visto es que ninguna quiere estar en prostitución. Eso es algo... no me he encontrado con ninguna que me dijese esto es maravilloso. Me he encontrado con quien me ha dicho es provisional, yo quiero ser modelo, es provisional hasta que pueda tener algo de dinero para alquilarme una casa, es provisional hasta que me traiga a mis niños de Colombia, de Brasil, de donde sea, ninguna. Pero yo lo que quiero sobre todo es poner de manifiesto la dificultad que tenemos los individuos para pensar una cosa y hacer otra. Eso te produce una disonancia cognitiva que es muy difícil de manejar. Y ahí es cuando entran los proxenetas con su idea de, pero ¿quiénes son estas puritanas? Como si nunca hubiésemos, no sé, como si nunca nos hubiésemos echado un polvo, ¿no? Como si nunca hubiésemos tenido sexualidad. Pero ¿quiénes son estas puritanas para contaros eso? Lo que hacéis os empodera, porque no tenéis más que levantar un dedo y el tío con el que estáis va a hacer lo que vosotras queráis, le lleváis por el sitio que vosotras creéis que es mejor. Es decir, hay un discurso permanente de empoderamiento para poder neutralizar el malestar que tienen en su propio cuerpo, que lo experimentan, y el malestar también que tienen en su cabeza, en su alma, en su corazón, lo tienen todas. Entonces, la mejor manera de evitar esa disonancia cognitiva es con el discurso del empoderamiento. Y ahí entran los proxenetas porque saben que ellas necesitan ese discurso para seguir el día siguiente y al otro, y al otro, y al otro. Claro que, ¿cómo va a ser poner tu cuerpo a disposición del acceso sexual de un tío que huele mal, que es repugnante, que apenas ganas nada porque ha bajado además muchísimo las tarifas? ¿Cómo vas a poder ver eso como algo a lo que tú te puedes querer dedicar? O sea, eso no lo pueden vivir como empoderamiento.
Otra cosa es que muchas veces, y muchas de ellas, o una parte de ellas, bueno, pues para poder sobrevivir lo dicen. Pero yo hablé con mujeres de pisos, con mujeres de clubs, porque hice un trabajo de campo a lo largo de bastante tiempo, y a mí de lo último que me hablaban era de empoderamiento. A mí de lo que me hablaban era de sus necesidades, de qué manera cubrirlas, de que quiero irme de aquí. Eso es el mensaje que yo oía todos y cada uno de los días. La violencia contra las mujeres no es empoderamiento. Esta es la idea. Nunca puede ser empoderamiento. Y la prostitución y la pornografía es la celebración de la violencia sexual contra las mujeres. Empoderamiento es el suyo, que después de salir del burdel se creen que son muy hombres. Entonces, que no traten de desplazar su empoderamiento a las mujeres que están en prostitución. Bueno, pues hola. Lo primero, felicitarte, Rosa, por la charla y también a los organizadores por haber tenido esta iniciativa. Y yo quería saber qué pasa con la pornografía dirigida a homosexuales, si la has estudiado, qué diferencias hay, si hay muchas, si hay pocas, ¿no? Porque eso también nos puede dar muchas pistas, ¿no? Esa era la duda que tenía. Y bueno, luego también comentar respecto a lo último que estabas diciendo de la prostitución, que bueno, que si fuera tan empoderante o tan maravillosa, pues no se habrían ido los proxenetas alemanes a las fronteras de Ucrania a ofrecerle esa salida a las mujeres ucranianas que huían de la guerra, ¿no? Que ya les tenía que dar vergüenza porque, vamos, tenés que ir allí a reclutar, en fin. Solamente tenía ese comentario y esa pregunta. Gracias. La pregunta ha sido... sí, la pornografía homosexual. Yo del porno gay he visto porno gay, pero no he hecho tampoco el objeto de estudio. Yo lo que he visto es lo siguiente. Los imaginarios que a mí me han parecido más emergentes dentro de la pornografía, ese imaginario que yo veo que crece más es el imaginario del incesto. El imaginario del incesto con el padre, sobre todo con el padrastro, con el hermano, con el hermanastro. Ese imaginario tiene la misma densidad en la pornografía mainstream que en la pornografía gay. Ese imaginario lo he visto. Yo lo que he visto en el porno gay es menos violencia, algo menos violencia que la que he visto en el porno mainstream. Sigue el mismo, digamos, un sujeto que está ejerciendo su hipermasculinidad violenta y un sujeto feminizado que desempeña un papel bastante parecido al que desempeñan las mujeres en la pornografía mainstream. Pues buenas tardes a todos. Yo es que me está dando vueltas en la cabeza una idea, y entonces es que en estas reuniones he asistido a varias y me da la impresión de que el hombre es el malo de la película. Entonces yo respeto, no sabéis cómo os quiero y os amo, mayormente os amo a todas las mujeres, porque sois la luz de la vida. Pero aún así hay hombres que sufren precisamente también, digamos, la presión de una mujer con respecto al sexo, ¿no? Entonces hay víctimas también dentro de los hombres. Yo conozco varios de ellos que se han llegado a suicidar, ¿no? Entonces, lo único que yo pretendo con esta opinión mía es que todos nosotros no somos iguales. Hay personas en las que adoramos a la mujer, a la vida y a la propia naturaleza, ¿no? Y entonces nos definimos y nos identificamos con el ser vivo que llevamos dentro, ¿no? Entonces, lo que quiero es, de alguna forma, ¿no?, dejar constancia que los hombres también somos buenos y que hay también muchas personas, hombres, que sufren, digamos, la mala fe, digámoslo así, ¿no?, de algunas mujeres. Yo sé que hay mujeres de todo tipo, ¿no?, igual que hombres, pero espero que no me interpreten más y que me comprendan, ¿eh? No te interpreto mal, vale. Te comprendo, pero quiero decirte una cosa, y es que esto no va de hombres malos y de mujeres buenas. Esto va
No tiene nada que ver con eso. Esto va de política. Esto va de una organización social en la cual los varones tienen una posición de hegemonía y las mujeres tenemos una posición de subordinación. Esto no va de hombres individuales. Las feministas estamos casadas, unas sí, otras no, con hombres, tenemos hijos, tenemos amigos, tenemos compañeros con los que tenemos unas relaciones mejores, otras peores. Aquí no se trata de decir los hombres son malos. Eso nada tiene que ver con el feminismo. Es que hay Quédate momentos tranquilo. en que me siento mal Sí, en pues, estas ocasiones no, porque no, yo... No te sientas mal. Estoy de acuerdo contigo y ese ejemplo que has puesto cuando introducía la pierna en la vagina a mí me ha horrorizado, ¿sabes? Menos mal, porque si no... Me ha horrorizado. Menos mal. Sobre todo dando inmensas gracias por vuestra presencia aquí. Ha sido estupendo, no solamente que os veamos escuchando a Rosa con un interés bárbaro, como yo lo he hecho, como lo hemos hecho todas, sino que quiero decir que este trabajo ha sido especial, pionero, incluso diría yo, y tantas veces hemos hablado con María José y las compañeras del foro, que se ha hecho con un gusto, una alegría y una capacidad de encuentro tremendo entre dos organizaciones que en su ámbito se dedican a aspectos aparentemente distintos. Y digo aparentemente porque no es la verdad. La verdad es que el feminismo trabaja por y para la sociedad en su conjunto. Y el movimiento vecinal, el movimiento ciudadano, trabaja en la misma idea. Somos transversales al movimiento de toda la ciudadanía, tanto el feminismo como el movimiento vecinal. Así es que, concluyendo este acto, no decimos que concluimos nuestra labor. Se concluye una fase importante, muy interesante desde que empezamos en marzo, con estos dos encuentros presenciales que hemos tenido, uno con Elena Simón, también extraordinario, y este segundo con Rosa Cobo, que ha sido maravilloso, y que no ha concluido porque tenemos arriba ahora una tertulia muy amable entre nosotras, como veramos, tomándonos una copita y además amenizada por música de María Rivas, la DJ, que nos va a amenizar la tarde, lo que quede de tarde-noche. Pero os digo que aquí se inicia también otra fase, otro periodo en la que os invito a participar a las asociaciones feministas, a las asociaciones vecinales, a las AMPAs, al profesorado, a los orientadores y orientadoras de los IES que han sido convocados también a este acto y durante toda la acción de sensibilización hacia este tema que hemos tenido durante estos meses. Y los invito para que continuemos en una serie de talleres, charlas, encuentros, lo que queráis, un poco a necesidad de cada organización que quiera solicitarlo. Estamos tanto Fórum como la Asamblea, la Federación Al Sahara, disculpadme, la Federación Al Sahara y el Fórum de Política Feminista de Córdoba vamos a continuar la labor llevando a los barrios, a los distritos, a las asociaciones que lo quieran, que lo soliciten, una serie de encuentros a la medida que lo necesitéis, tanto charlas como talleres. Por eso el tema no se termina, el tema queda abierto en esta fase, abierto y con el ánimo y la esperanza de que sea acogido en los barrios con la misma alegría y con el mismo interés que ha sido hoy acogido. Muchas gracias y nos tomamos una copita ahora.